Mis amados, estoy volviendo a Tarapoto casi menos de un año. Es una fiesta espiritual, estoy volviendo para una celebración y sé que miles de personas esta noche están reunidas aquí con el deseo de escuchar la palabra de Dios. Lo que el Señor ha hecho esta semana es algo así incomparable, indecible. Las palabras se quedan cortas. Yo le estaba diciendo a un hermano esta tarde, a un hermano carnal, creo que yo ya no tengo edad para el ritmo, de este ritmo. Levantar a las 4 de la mañana, pegar avión, porque aquí no hay avión de una ciudad a otra, hay que ir a Lima necesariamente para de Lima volver al otro lugar. Y a esta edad ya ese ritmo es cansador. Pero cuando veo a la iglesia de Dios vibrando, cuando veo miles o cientos de personas entrando al tanque del bautismo, realmente uno queda emocionado y saca fuerzas de donde no hay. Gloria a Dios por todo lo que ha hecho esta semana. En Cajamarca fue tremendo, en Chiclayo y anoche en Trujillo. 25,000 personas. En la plaza pública había una procesión enorme. El Perú estaba jugando con República Dominicana y el estadio reventando de gente. Dios es maravilloso y el pueblo quiere escuchar la palabra de Dios. Por eso vamos a abrir la Biblia para leer el texto bíblico, pero antes vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, gracias, gracias, gracias. En esta noche tibia de Tarapoto, que la brisa de tu Espíritu Santo sople, Señor, y nos refrigere, nos refresque y nos prepare para recibir tu palabra. Esta noche todos estamos deseosos de aprender de ti, pero de esta noche también cada uno trae su lucha, su problema, su drama. Lo maravilloso de todo es que tú no ves a una multitud reunida. Tú ves individualmente a cada hijo, a cada hija, y te compadeces porque eres Padre de misericordia. Desde el cielo contemplas nuestro peregrinaje en esta tierra de miseria, de dolor, de violencia, de desempleo, de hambre, de explotación, de injusticia. Desde el cielo contemplan tus ángeles a este mundo que sufre dolores de parto. Estamos caminando el peregrinaje de esta tierra rumbo a nuestro hogar celestial. Pero mientras ese día no llega, a veces hay lágrimas, hay enfermedad, hay muerte, hay hogares divididos, hay niños que sufren. Por favor, Señor, extiende tu brazo poderoso en dirección de cada persona esta noche y responde su oración, su clamor. Y ábrenos los ojos ahora, los ojos espirituales para comprender tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos, vamos a abrir la Biblia en el libro de Ruth. Voy a pedir que coloquen ahí, Ruth capítulo 1, versículos 15 y 16. Está en la tela, quiero que ustedes lean. Y últimamente siempre pido que coloquen el texto bíblico en la tela, porque los predicadores no venimos a predicar lo que queremos, o lo que la iglesia nos pide que prediquemos. Nuestra primera lealtad es para con Dios. Venimos a predicar lo que la palabra de Dios dice. Yo tenía un grande profesor de predicación que un día me dijo: Alejandro, nosotros los predicadores somos esclavos de la palabra de Dios. No tenemos libertad para predicar lo que queremos, tenemos que sujetarnos a lo que Dios dice. Y miren lo que Dios dice. Solo que antes de leer el texto,
Voy a pedir que saquen el texto de la pantalla porque quiero contarles un poquito el contexto de la historia para que ustedes entiendan de lo que se va a tratar el texto. Había un hombre llamado Elimelec y su esposa se llamaba Noemí. Y hubo hambruna en la tierra donde ellos vivían. Y cuando hay hambre, la gente emigra a otro país, a otro lugar donde pueda vivir mejor. Hubo un tiempo en el pasado que muchos peruanos emigraron a Venezuela y emigraron a otros países. Hoy muchos venezolanos emigran al Perú y emigran a otros países. En Europa, muchos de los países en crisis, sus habitantes emigran a los países europeos. Yo estuve hace 2 años en Ucrania, llegué a Brasil y 2 días después empezó la guerra y mucha gente emigró, salió de Ucrania buscando un mejor lugar para vivir. Entonces podemos entender a Elimelec y a Noemí, su esposa, cuando salieron de su tierra, porque no es fácil salir de la tierra, dejar sus raíces. El otro día estábamos escuchando una música en la emisora y se llama Perú, una música que ustedes conocen, y cuando la selección juega ustedes cantan entusiasmados, y se llama Perú. Y la persona que estaba a mi lado me preguntó, cuando se escucha esta música, uno se siente peruano. Pero yo le dije, pero si tú estuvieras lejos del país y escuchas esta música, empiezas a llorar. Porque una cosa es escuchar tu música aquí y otra cosa es cuando estás distante del país. Una cosa es mirar la comida peruana aquí y otra cosa es añorar la comida peruana cuando estás en un país lejos de aquí. Nosotros, todos los seres humanos, somos amarrados a nuestra tierra, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones. Y para salir de la tierra e emigrar a una tierra extranjera solo por necesidad. Entonces, Elimelec y su esposa Noemí emigraron a una tierra extraña porque estaban pasando necesidad, estaban pasando hambre. Y emigraron con 2 pequeños muchachitos, 2 hijitos. Y fueron para allá. El tiempo pasó, los hijos crecieron y los hijos se casaron con 2 muchachas de aquel lugar. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Ruth era de origen moabita, era una extranjera. Pero pasó el tiempo. Murió Elimelec, el esposo de Noemí. Ella se quedó viuda con 2 hijos y con 2 nueras. Pero uno de los hijos murió y después murió el otro hijo y ahora se quedó solo Ruth con 2 nueras. Ella viuda, anciana, con 2 nueras, Orfa y Ruth. A esas alturas del tiempo ya la situación había mejorado en su tierra. Por otro lado, Noemí estaba viuda, con 2 nueras viudas. Entonces Noemí le dijo a ellas, mejor volvamos a mi tierra, porque por lo menos allá está mi familia. Por lo menos allá podremos sobrevivir, ahora volvamos. Y volvieron. Y caminaron hasta llegar a la salida de la ciudad. Era una parte alta así. Y ahí Noemí miró a las 2 muchachas, sus nueras, y les dijo, miren, ¿qué van a hacer ustedes en mi tierra? Una tierra extraña para ustedes. Mejor yo me voy sola. Vuélvanse a su tierra. Vuélvanse a sus padres. ¿Qué voy a hacer yo sola por ustedes? Orfa, una de las nueras, le dijo, suegra, gracias. Se abrazaron
y Orfa regresó. Entonces, aquí viene el texto. Voy a pedir que coloquen el texto ahora sí, y ahora ustedes van a entender el texto. Mira lo que dice. Y Noemí dijo, ¿a quién? A Ruth: he aquí tu cuñada Orfa se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Voy a analizar esta primera parte, versículo 15. He aquí tu cuñada ha regresado a sus dioses, a su pasado. Tú también vuélvete. Tú sabes que hay mucha gente que vive añorando el pasado. El pueblo de Israel era típico en eso. Israel había sido libertado de Egipto y estaba caminando rumbo a la tierra de la libertad, pero estaba peregrinando por el desierto, y cuando había una pequeña tormenta ya comenzaba a reclamar: Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? En Egipto éramos esclavos, pero por lo menos teníamos agua. Aquí nos has traído al desierto, tenemos libertad, pero vamos a morir de sed. Y Dios les sacaba agua de la roca. Ahí faltaba comida. Moisés, en Egipto éramos esclavos, pero por lo menos teníamos comida. Nos has traído para la tierra de la libertad, pero vamos a morir de hambre. Y Dios les hacía caer maná del cielo. Ahí reclamaban: Moisés, estamos comiendo solo maná, maná, maná. En Egipto por lo menos teníamos otras comidas. Nos has traído a la tierra de libertad y nos das solo maná, maná, maná. Y Dios les mandaba codornices, y un día les mandó tantas codornices que dice que ellos comían codorniz hasta que se les salía por la nariz. ¿Por qué que el pueblo de Dios? Porque hoy día no somos nosotros, somos Israel caminando en el desierto de esta vida rumbo a nuestro hogar celestial. Pero constantemente estamos mirando para atrás, mirando para atrás, mirando para atrás. Porque para el cristiano no es fácil peregrinar en el desierto de esta vida. Muchas veces vas a perder el empleo, muchas veces vas a ser criticado, vas a ser juzgado, muchas veces tus mejores amigos te van a volver las espaldas, muchas veces te van a hacer sentir ridículo porque crees en la Biblia, porque quieres seguir a Jesús. Y en esos momentos inmediatamente, mejor me vuelvo. Y tal vez esta noche tengo la seguridad que más de uno aquí, o más de uno de los que me está oyendo en la radio, se ha vuelto para atrás, como Orfa, ha abandonado el camino, ha regresado a sus costumbres, está adorando a sus dioses. Y cuando digo dioses no me refiero a ídolos, a sus dioses, a los dioses de la carne, a los placeres. Han vuelto al cigarro, a la bebida, a las drogas, a la promiscuidad. No han sido capaces de mantenerse fieles en el camino hacia Canaán celestial. El ser humano siempre se está volviendo. Entonces, aquí encontramos en este texto un retrato de lo que nos sucede a nosotros. Voy a volver al texto ahora, al versículo 15. Por favor, regresen. Dice así: y Noemí dijo a Ruth: he aquí tu cuñada Orfa se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Ahora el versículo 16 dice: respondió Ruth. Esa frase me impresiona. Y voy a pedir que saquen el texto por un momento. Y respondió Ruth. Tú sabes que tu vida diaria es una respuesta. Tú sabes que mientras vivamos en este mundo tenemos que responder. Porque hay muchas voces. En realidad hay dos voces. La voz de Dios que te llama, la voz de Dios que te invita,
pero la voz del diablo disfrazado de muchas voces que también te llaman, te seducen, te ofrecen el mundo, te ofrecen placeres, te ofrecen maravillas. La voz de Dios te ofrece una cruz. Toma tu cruz y sígueme. Entre tantos placeres que el mundo te puede ofrecer y la cruz, muchos prefieren obedecer la voz del enemigo. Pero tienes que tomar una decisión, tienes que responder. Y cuando Noemí le dijo a Ruth, tu cuñada ya ha regresado, vuelve tú también. Ruth respondió. ¿Y qué es lo que respondió? Volvamos al texto. Dice, Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. No me dejes, no me pidas, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Voy a parar ahí para comentar. La respuesta de Ruth fue, no me pidas que te deje y me aparte de ti. Ruth le estaba respondiendo a Noemí, no me pidas que te deje y me aparte de ti. Pero yo voy a tomar las palabras de Ruth y las voy a colocar en tu boca y en la mía, dirigiéndonos a Dios. ¿Quiere decir que Dios nos ruega que nos vayamos? ¿Nos pide que le dejemos? No. Dios nos da libertad. Dios podría habernos creado como robots programados para obedecer. Máquinas listas para obedecer, pero no. Dios nos creó seres libres. Oh querido, tú eres libre para escoger el camino que tú quieras. Yo escucho muchas veces últimamente predicar un evangelio extraño. Ya han escuchado decir que Dios es amor, Dios es misericordia. Y como Dios es una fuente de amor inagotable, cuando Cristo venga nadie se va a perder. Todos se van a salvar porque Dios es amor. Dios sería incapaz de quitar la vida, de destruir a sus hijos, a quienes Él creó. Entonces no te preocupes, acepta la gracia de Cristo, que todos se van a salvar. Ese es un evangelio extraño. Eso no está en la palabra de Dios. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios ama a todos, al mundo. Dios ama a los incrédulos, a los ateos. Dios ama a los perdidos, a los perversos, a los malvados. Dios ama al mundo. Pero solo se van a salvar los que crean en Él. No todos. Pero ¿cómo Dios, siendo un Dios de amor, va a permitir que alguien se pierda? No, Dios no permite. Dios te ha dado libertad. Por eso digo que esta noche voy a poner en tus labios las palabras de Ruth a Noemí, como si fueran palabras tuyas a Dios, diciéndole, Señor, tú me has creado con libertad. Yo puedo irme a donde quiera, pero por favor, yo no puedo irme, yo no puedo dejarte, yo no puedo abandonarte, yo no puedo apartarme de ti. ¿Y por qué? Por una simple razón. Aquí está Dios y aquí está el territorio de la bendición, el territorio del amor, el territorio de la vida abundante. Si quieres vivir una vida plena, no salgas del territorio de la vida. No te apartes de Jesús, no te vayas para afuera, porque si yo me salgo, si yo dejo el territorio de la vida, si yo me alejo de Dios, naturalmente estoy entrando en el terreno de la muerte, en el terreno de la maldición. Aquí hay dolor, aquí hay sufrimiento. Pero pastor, yo estoy en Cristo y también sufro. Claro, porque estamos peregrinando en esta tierra maldita por el pecado. Claro que aunque estés en Cristo, vas a sufrir.
Solo que cuando estás lejos de Jesús, sufres y el sufrimiento te acaba, te destruye, maldices y te quitas la vida. Pero cuando estás en Cristo, el dolor puede llegar, puedes llorar, puedes sufrir, pero estás en Cristo y Él finalmente te consuela y te restaura y te levanta. Por eso es que la vida cristiana es relacionamiento con Dios, es buscar todo día a Dios, es caminar con Dios. Analiza las palabras de Ruth nuevamente en el texto bíblico. Volvamos al texto. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Voy a quedarme en esa parte. A donde quiera que tú fueres, yo iré. Donde quiera que tú vivieres, yo viviré. Voy a colocar nuevamente las palabras de Ruth en tu boca, para que le digas al Señor Jesús: Señor, yo no tengo otro camino. Puede haber miles de caminos, pero para mí solo existe un camino. Yo te voy a seguir. A donde quiera que tú fueres, yo iré. Yo te seguiré. Yo andaré contigo. Yo no me apartaré de ti. Eso es lo que pensaba Enoc. Por eso Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó al cielo vivo. Eso es lo que pensaba David. Por eso David dijo: andaré con mi Dios en la tierra de los vivientes. Eso es lo que pensaba Noé. Por eso Noé caminó con Dios y la Biblia dice: y porque caminó con Dios fue un hombre perfecto. Eso es lo que pensaba Abraham, porque una noche el Señor se le apareció y le dijo: anda conmigo y sé perfecto. La vida cristiana es andar todos los días con Dios. Y finalmente en el cielo, Juan en Apocalipsis 14, versículo 1, él ve en el cielo a los redimidos siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Quiere decir que si en el cielo los redimidos van a seguir a Jesús por donde quiera que va, es porque en esta tierra aprendieron a seguirlo. Porque en esta tierra le dijeron a Jesús: a donde quiera que fueres, iré yo. Ahora tú me vas a hacer una pregunta que una ancianita en algún lugar del mundo me hizo. Me dijo: pastor, yo no le entiendo. Usted dice que la vida cristiana es caminar con Dios. Dígame, ¿cómo puedo caminar con Dios si yo no lo veo? Si yo no lo puedo tocar, ¿cómo es que voy a caminar con Dios? Fácil. Cuando tú todos los días abres la palabra de Dios para estudiar por lo menos un versículo de la Biblia y reflexionar en él. Cuando tú todos los días, mientras estás andando, haciendo todo, abres tu corazón a Dios y oras y le cuentas a Dios todo lo que se te ocurre, lo que sientes, lo que vas a hacer. Cuando tú oras y cuando tú le cuentas a otra persona que Jesús es la fuente de la vida, tú estás caminando con Dios, andando con Dios, estás siguiendo a Dios, a Jesús por donde quiera que Él fuere. Y cuando tú estás caminando con Jesús, el carácter de Jesucristo pasa a ti, se refleja en ti y dejas de ser un rabioso, un iracundo, un mentiroso, un envidioso, un orgulloso. ¿Por qué? Porque de tanto caminar con el Maestro, el carácter del Maestro se refleja en tu vida y te vuelves manso y humilde de corazón. Y entonces tu hogar es un hogar feliz y tus hijos te aman y tu esposa es apasionada por ti. ¿Cuánta gente viene a mí y me dice: pastor, no puedo con mi carácter, mi problema es mi carácter, soy terrible? Yo sé, un día cuando Jesús estaba en esta tierra, se acercó a Jesús un hombre con un carácter terrible,
Su nombre era Juan y su apodo era el hijo del trueno. Ahora imagínate, para que a alguien le pongan de apodo hijo del trueno, no era una santa palomita. ¿Cómo a una santa palomita le van a decir hijo del trueno? Era un hombre rabioso, iracundo, egoísta, mentiroso, orgulloso. Por eso le decían hijo del trueno. Pero le dijo a Jesús: Señor, a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y siguió a Jesús y caminó con Jesús. Y el carácter de Jesús se reflejó en él. Y cuando estaba viejito ya en la isla de Patmos, ya no le decían el hijo del trueno, le decían el discípulo del amor. Mira la transformación. Oh querido, ven a Jesús. No luches por tus propias fuerzas. Tu autodisciplina no vale para nada. Ven a Jesús, cae de rodillas y dile: Señor, no puedo con mi carácter. Señor, estoy amarrado a un vicio, no me puedo libertar, no tengo fuerzas. Oh Señor, soy tímido, no tengo éxito en la vida porque soy tímido, tengo miedo de todo. Ven a Jesús, confíale tu vida, entrégale tu corazón, deja que Él haga por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Y ahora entro a la parte final del versículo. Miren lo que dice. Respondió Ruth a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth era moabita, Noemí era israelita. Los moabitas adoraban a muchos dioses. Era una tribu, era un pueblo guerrero, sanguinario, perseguidor. El pueblo de Israel tenía muchos defectos, pero era el pueblo de Dios. Dios lo había sacado de la esclavitud de Egipto y lo estaba llevando hacia la tierra de Canaán. Dios era el único Dios del pueblo de Israel. Dios había establecido sus 10 eternos principios de su ley en tablas de piedra en el monte Sinaí. Cuando Ruth le estaba diciendo a Noemí: tu pueblo será tu pueblo, tu Dios será mi Dios, estaba tomando la decisión de unirse a la iglesia de Dios en esta tierra para caminar con los hijos de Dios el peregrinaje de este mundo para finalmente llegar a Canaán celestial. Pero ahora viene otro texto que quiero leer para que ustedes entiendan bien lo que quiere decir tu pueblo será mi pueblo, y para que ustedes entiendan lo que significa la iglesia en la vida del cristiano. Por favor, querido, no pienses que porque te bautizas y perteneces a una iglesia ya estás salvo. Nunca pienses eso. La iglesia no tiene poder para salvar a nadie. Solo Cristo y su gracia maravillosa salvan. Pero por favor, no me digas que estás salvo en Cristo si no estás en su iglesia. Y ese principio lo establece Pablo en la epístola a los Efesios. Voy a pedir que coloquen el texto. Capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice, hablando del Señor Jesucristo, Pablo dice que Él, Jesucristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. No dice que Cristo abolió en su carne los 10 mandamientos de la ley de Dios, no dice. Dice, abolió en su carne los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Cuáles eran esos mandamientos expresados en ordenanzas? Todas las instrucciones relacionadas a los sacrificios de corderitos que simbolizaban a Jesús. ¿Y por qué Jesús abolió en su carne esos mandamientos de ordenanzas, de instrucciones, de sacrificios?
Porque pues al venir Jesús y ser clavado en la cruz, ya no era necesario instrucciones con relación a sacrificio de corderitos, porque ya no teníamos que ofrecer sacrificio. Ahora Cristo, el Cordero de Dios, había sido sacrificado. Por eso Él abolió en su carne los mandamientos expresados en ordenanza. Sigo leyendo. ¿Y para qué todo eso? Para crear en sí, en Cristo, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo, un solo hombre, haciendo la paz. Sigue. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Quiere decir que cuando Ruth le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, aunque Cristo no había muerto, ella se estaba proyectando al futuro, a la promesa de Dios, porque dice el texto bíblico que acabo de leer, que Jesucristo fue clavado en la cruz del Calvario para unir moabitas e israelitas, para que no hayan pueblos divididos, para que haya un solo pueblo espiritual, una sola iglesia. Pero esa iglesia es la iglesia de Dios en la medida que esa iglesia tenga a Cristo como el centro de su mensaje. Cristo la base, Cristo el principio, Cristo el medio y Cristo el fin. ¿Y por qué? Porque sin Cristo no somos nada, porque sin Jesús no podemos hacer nada. Pero con Cristo, oh querido, con Cristo la vida cambia. En Río de Janeiro, un millonario dueño de una red de tiendas de ropa fue secuestrado. Permaneció 2 meses secuestrado. Los secuestradores pedían $2 millones para devolverlo. La familia no podía reunir esa cantidad de dinero, inclusive porque los secuestradores querían $2 millones, pero en billetes de $20. ¿Dónde iban a encontrar eso? Entonces, como pasó un mes y la familia no podía juntar el dinero, ellos le cortaron una oreja y mandaron una oreja para los familiares. El secuestrado solo logró durante los 2 meses del encierro, por una rendija, logró ver el rostro de un hombre moreno con una cicatriz en la cara. Fue al único que reconoció. Y ese rostro se le quedó marcado. Durante 2 meses fue maltratado, fue humillado. No le daban permiso para ir al baño, sucio en sus ropas. Le daban pizza para comer en esa situación deplorable. Fue una situación terrible. Finalmente hicieron los arreglos, entregaron el dinero y él fue abandonado en una carretera solitaria. La policía vino, lo llevaron a un hospital, la familia lo abrazó, pero él nunca más volvió a ser el mismo. Taciturno, no sonreía, nunca quiso contar nada para la policía. Por más que le preguntaban, parecía un zombi, un hombre sin alma, sin alegría de vivir. Después de unos meses en casa, comenzó a salir a la calle. Ya no le interesaban los negocios, la cadena de tiendas de ropa, nada. Los hijos cuidaban de todo. Pero él salía y desaparecía, nadie sabía. Aparecía a las 11 de la noche, a las 10 de la noche, volvía a la casa. ¿Dónde había andado? Nadie sabía. La esposa pagó un detective particular para seguirlo, para ver qué hacía, para ver a dónde iba. La esposa pensaba que él tenía otra mujer, pero no era verdad. El detective un día trajo el reporte y dijo, es un misterio, porque su esposo sale y camina por la calle mirando a todas las personas. Entra a los bares, se sienta, pide agua y se queda mirando a las personas. Después sale, entra un ómnibus
se sienta y observa a las personas, entra al tren, después se baja, solo anda y observa a las personas, pero no hace nada, no habla con nadie. ¿Qué misterio era ese? Él, lo único que recordaba era el rostro moreno con la cara cortada del único secuestrador que él logró ver, porque todos los otros estaban encapuchados. Un día, este hombre estaba a las 6 de la tarde, cuando la gente estaba saliendo del trabajo, parado en una esquina, en un bar, tomando agua, y de repente casi cae al suelo, porque ahí sentado en el bar, ve al moreno de la cara cortada. El corazón casi se le salió por la boca, pensó, me va a reconocer, y se escondió. Pero después lo empezó a seguir. El moreno tomó un ómnibus, él tomó el mismo ómnibus y fue atrás. Después de unas horas de viaje, el moreno saltó, él también saltó. Lo siguió. El moreno entró a una casa de 2 pisos de color amarillo y no salió. Entonces él dedujo, esa es la casa donde él vive. Al día siguiente volvió. Había unos muchachitos jugando en la calle, se acercó a ellos, les dio dinero. Les dijo, ¿ustedes saben quién vive en esa casa? Y ellos le dieron el nombre. Con ese nombre en la mano, ese hombre buscó a un equipo de matadores, sicarios, matadores de alquiler, y les ofreció mucho dinero. Les dijo, pero lo único que yo tengo es a este hombre, este es el nombre, vive en tal calle. Me avisen cuando los 5 están muertos, porque eran 5 los secuestradores. Pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas. Una madrugada él estaba durmiendo cuando el teléfono suena y la voz del sicario del otro lado le dice, mira, toma el dinero, ya le habían dado 50%, pero toma el resto del dinero y ven corriendo, porque antes de desaparecerlos queremos que tú los veas. Y él salió disparado. La esposa preguntó, ¿a dónde vas? Él no dijo nada, desapareció y corrió. Y cuando llegó ahí estaban los 5 cuerpos. Y el sicario con una linterna en la mano le dijo, mira, míralos bien. Esos son los 5 que te secuestraron. Ahí estaba el moreno de la cara cortada, ya muertos. Pero cuando él fue yendo, el 5.º, cuando vio al 5.º, dio un grito y le dijo el sicario, te has equivocado, este no, este es mi mejor amigo, este es el que ayudó a mi familia en las transacciones con los secuestradores. No, te has equivocado. Y el sicario le dijo, no, yo no me equivoqué, ese es el jefe de la cuadrilla, tu mejor amigo. A las 10 de la mañana la familia de él fue avisada. Él se había chocado contra un árbol y cuando despertó estaba loco, estaba enloquecido. Tuvieron que llevarlo a un manicomio y en ese manicomio permaneció 2 años. En las noches de luna salía desnudo a la orilla de la piscina y aullaba como un lobo, loco, completamente desequilibrado. Pero ese hospital tenía un capellán, un pastor, y ese pastor se acercaba, tratando de hacerlo hablar. Él no hablaba nada, él nunca decía nada, él solo se quedaba en un rincón y lloraba, y en las noches aullaba y gritaba, un hombre con la vida completamente destrozada. Y un día el pastor capellán pensó, este hombre carga una culpa terrible en la vida. Y le comenzó a leer una historia bíblica de perdón, de cómo Dios perdona, de cómo Dios transforma. Y a medida que el pastor le hablaba, él lloraba. Y finalmente, llorando, le dijo al pastor,
sus primeras palabras. Pero a mí Dios no me puede perdonar, porque yo mandé matar 5 personas y una de ellas era mi mejor amigo. Y el capellán lo abrazó y le dijo: sí, para ti hay perdón. Mira lo que dice este texto: todo pecado le será perdonado al ser humano, todo. Asesinato, adulterio, miseria, violencia, injusticia, todo. Por lo tanto, tú estás perdonado. El hombre se abrazó al pastor y lloró, oraron. Y a partir de él, ese hombre empezó a estudiar la Biblia. Y a medida que estudiaba la Biblia, iba quedando lúcido. Y cada vez que la familia iba a visitarlo, lo encontraba más lúcido y lúcido y lúcido. Hasta que un día el director de la clínica de recuperación le dijo a la familia: llévenselo, ya está sano, ya está bien. El hombre abrió la Biblia. Hoy le entregó la vida a Cristo. Hoy tiene paz en su corazón. Y hoy sale buscando otras personas para hablar del Señor Jesucristo. No importa quién eres ni cómo has vivido. No importa lo que has hecho o lo que estás haciendo. Dios tiene poder para transformar tu vida. Yo siempre digo que tú eres lo más precioso que Dios tiene en este mundo. Él te conoce, Él sabe tus luchas, tus dolores, tus traumas, los complejos que cargas desde tu niñez. No hay nada oculto a sus ojos y Él te ama como eres. ¿Cuántas veces personas me dicen: pastor, a mí Dios no me puede aceptar porque yo soy la peor miseria de la vida? No importa lo que eres, ni importa cómo te sientes. Ven a Jesús, entrégale tu vida. Dile: Señor, yo no quiero apartarme de ti. Señor, tu pueblo será mi pueblo. Yo quiero que tú seas mi Dios. Dile: Señor, a donde quiera que tú fueres, yo iré. Yo te seguiré. Orfa decidió volver. Ruth decidió unirse al pueblo de Dios. Y Ruth llegó a ser ancestral del Señor Jesucristo por la decisión que tomó. Hoy es tu oportunidad. Yo te voy a hacer una invitación esta noche. Quiero hacer una oración especial por ti aquí adelante. Entonces, esta invitación es para aquellos que ya han estudiado la Biblia y que tal vez ya pueden bautizarse, pero que todavía no habían tomado su decisión de decirle a Dios: tu pueblo será mi pueblo, pero hoy quieren decirle. Pero también esta invitación es para aquellos que tal vez no conocen aún la Biblia, pero quieren entregarle su corazón al Señor Jesús y decirle: mira, Señor, hasta aquí nada ha dado resultado en mi vida, pero yo creo en ti y yo decido seguirte y yo quiero caminar contigo, caminar contigo, caminar contigo, caminar contigo, caminar contigo. ¿Quieres una vida fructífera? ¿Quieres una vida abundante? ¿Quieres una vida exuberante? ¿Quieres una vida plena? Permanece en Cristo. El asunto es que no entendemos qué quiere decir permanecer en Cristo. ¿Qué es permanecer en Cristo? Tendrías que leer todo el Evangelio de San Juan para entender la expresión permanecer en Cristo. ¿Qué quiere decir permanecer en Cristo? San Juan capítulo 16. Mi texto en sí es el versículo 8, pero he pedido que coloquen desde el versículo 4 en adelante. En realidad, para entender lo que quiere decir Juan 16, 8, tendríamos que leer también el capítulo 15. El capítulo 15 sucede cuando ya se estaba acercando el momento de la muerte de Cristo. Ya se estaban dirigiendo Jesús y sus discípulos hacia el Calvario. Y entonces pasaron una tarde, medianoche, así pasaron por las chacras de los plantíos de uvas, y Jesús les dio la gran ilustración de la vid y les dijo: permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como la
El ramo, el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid. Vosotros también nunca llevaréis frutos si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dijo Jesús, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Y con esas palabras Jesús nos dio el secreto de una vida victoriosa. ¿Quieres una vida fructífera? ¿Quieres una vida abundante? ¿Quieres una vida exuberante? ¿Quieres una vida plena? Permanece en Cristo. El asunto es que no entendemos qué quiere decir permanecer en Cristo. ¿Qué es permanecer en Cristo? Tendrías que leer todo el Evangelio de San Juan para entender la expresión permanecer en Cristo. ¿Qué quiere decir permanecer en Cristo? Porque si Cristo dijo, si tú permaneces en mí, vas a ser victorioso, vas a tener frutos, el pecado no te va a derrotar, vas a ganar muchas almas, vas a ser feliz, vas a tener un hogar feliz, hijos felices. Pero el secreto es que permanezcas en mí. Si Jesús lo dijo eso, es porque eso es verdad. Pero el otro día un hermano me dice, pero pastor, yo permanezco en Cristo desde que me he bautizado, pero no veo la victoria. Entonces le pregunté, ¿y qué cosa es permanecer en Cristo? Y se quedó así. No sé, pastor. Pero entonces, ¿cómo permaneces en Cristo? Ese es el asunto. ¿Cuántas veces predicamos permanecer en Cristo, permanecer? Los adventistas tenemos unas frases interesantes. Pablo dice, no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero lo que vivo en Cristo, ¿qué cosa es vivir en Cristo? ¿Qué cosa es permanecer en Cristo? ¿Qué cosa es caminar con Cristo? ¿Qué cosa es cultivar compañerismo con Cristo? ¿Qué cosa es andar de la mano con Jesús? ¿Qué cosa es confiar en la roca? ¿Qué cosa es mirar a lo alto? Todo eso es la misma cosa. ¿Qué cosa? Permanecer en Cristo. ¿Y qué es permanecer? Ahí está el problema, pues. Por eso que nada funciona. Todo funciona de palabra, me emociono, canto, yo estoy en Cristo, yo permanezco en Cristo, Él es mi roca, y esto y aquello, y vamos a la esencia. ¿Y qué es? Silencio. Ahí nada funciona. Pero cantamos, hablamos, predicamos, enseñamos todo de permanecer en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, y nada funciona. Porque no entendemos. Y hasta ahora no he empezado mi sermón. Todo esto es introducción, porque el sermón es Juan 16:8. Recién estoy comentándoles lo que dice el 15. Permaneced en mí. ¿Por qué Jesús les dice permanecer en mí? Porque ya se iba a ir. Ya estaban dirigiéndose al Calvario. Ya Jesús iba a morir. Después, cuando resucitara, quedaría solo 40 días y se iría. Durante 3 años ellos se habían relacionado así, se miraban al rostro. Los discípulos tuvieron un privilegio que los profetas en el Antiguo Testamento no tuvieron y que nosotros hoy no tenemos. ¿Qué privilegio tuvieron ellos? Que ellos caminaban con Jesús, veían con Jesús, paseaban con Jesús, comían con Jesús. Ellos vieron con sus ojos los milagros de Jesús, escucharon con sus oídos las palabras de Jesús. Los profetas no pudieron hacer eso, porque el Mesías no había llegado. Y nosotros tampoco podemos tener esa convivencia con Jesucristo, porque cuando nacimos Jesús ya no estaba. Pero Él dijo, si quieres ser victorioso en la vida, tienes que permanecer en mí. Y Él se los dijo cuando estaban yendo al Calvario: permaneced en mí, yo permaneceré en vosotros. Pero ¿qué es lo que Jesús quiso decir? Ahí tendrías que ir para la epístola a los Efesios, y Pablo explica en detalle lo que es permanecer en Cristo. Y básicamente permanecer en Cristo
andar con Cristo, caminar con Cristo, tomar la mano de Jesús y caminar con Él, permanecer en la roca, edificar en la roca. Todo eso, básicamente, de acuerdo a la epístola a los Efesios, son 3 cosas. Orar en todo tiempo, estudiar la Biblia todos los días y traer a una persona para Cristo. Cuando tú haces esas 3 cosas, oras en todo tiempo, estudias la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de leer la Biblia. Y cuando vas y buscas a una persona y la traes a Jesús, cuando haces esas 3 cosas, estás permaneciendo en Cristo, estás edificando en la roca, estás viviendo en Cristo, estás caminando con Él, estás andando de la mano con Jesús. Pero cuando haces esas 3 cosas, ahora si tú cantas media hora en pie, Señor, yo permanezco en ti, yo confío en la roca que es más alta que yo, lloras, te emocionas, pero no oras, no estudias la Biblia y no sales a buscar a una persona para Cristo, pues no permaneces en nada. Todo es boca, palabra, 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 pero en la realidad no permaneces en nada. Y es por eso que la victoria no aparece, es por eso que los frutos no aparecen. Pero ahora con ese contexto vamos a entender lo que dice a partir del versículo 4. Jesús les dice, porque todo esto que yo les dije se los dijo en el capítulo 15, ahora entramos al 16. En el versículo 4 les dice a sus discípulos: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora. ¿A qué se está refiriendo ahí cuando dice para que llegue cuando llegue la hora? ¿A qué hora se está refiriendo? Que me vaya, para que cuando llegue la hora, para que cuando yo me vaya, os acordéis de que ya os lo había dicho. Mira cómo el maestro dice: les estoy diciendo ahora, para que cuando yo me vaya, ustedes se recuerden lo que yo les he dicho cuando estaba con ustedes. Y sigue diciendo: esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. ¿Para qué necesitaba hablarles de qué significa permanecer en Cristo, andar en Cristo? ¿Para qué necesitaba hablarles del Espíritu Santo si yo estaba con ustedes? No necesitaba. Siguiente versículo, porque es del 4, después viene el 5, ahí. Pero ahora, miren, voy al que me envió. Está hablando de su ida. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Versículo 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Por qué? Porque les he dicho que me voy. Pero ¿por qué tienen que entristecerse? Si ya les he dicho que me voy, pero no me voy. Ahí los discípulos se quedan medio confundidos. ¿Cómo es? ¿Te vas o no te vas? Y Jesús le dice: me voy, pero no me voy. Pero Señor, explícame mejor, ¿te vas o no te vas? Y ahí viene el versículo 7 y dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador. ¿Quién es el Consolador? Él ya lo explicó en el capítulo 14. El Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Miren, hasta aquí lo que Jesús está diciendo. Ustedes son pocos, y como ustedes son pocos, yo puedo estar con ustedes, yo puedo caminar con ustedes, yo puedo ir, yo puedo venir. Pero es que no, mi iglesia, que son ustedes son la base de mi iglesia, no se van a quedar para siempre este grupito pequeño. El evangelio va a ser predicado, la iglesia se va a esparcir por el mundo. ¿Y cómo podré yo estar al mismo tiempo con mis hijos en Ocean City, y al mismo tiempo con mis hijos en la China, y al mismo tiempo con mis hijos en el África, y al mismo tiempo con los hijos de Alemania? No podré, porque
estoy con mi cuerpo físico. Entonces es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, que despojado de cuerpo, sí pueda estar en todos los lugares al mismo tiempo. Pero el Espíritu Santo soy yo, porque mi Padre, yo y el Espíritu, uno solo somos. Y entonces les explica ahora el versículo 8. Y cuando Él viniere, ¿de quién está hablando? Del Consolador, del Espíritu Santo. Y cuando Él viniere, os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. O sea, Jesús les está explicando lo que va a suceder cuando llegue el Espíritu Santo. Sabes que entender el tema del Espíritu Santo es una de las cosas más difíciles. Y yo creo que ahora sí que el enemigo no quiere que entendamos, porque el día que entendamos qué cosa es el Espíritu Santo y cómo trabaja el Espíritu Santo, va a haber una revolución espiritual en la iglesia y Cristo va a volver. Desde que yo era niño, mi madre tenía una oración. Había dos oraciones de mi madre que me asustaban a mí de niño, porque yo la escuchaba orar a mi madre. Mi madre, una mujer de oración. Benditas las mujeres y los hombres de oración. Mi madre tuvo 9 hijos, los 9 están en la iglesia, casados con gente de la iglesia, nietos todos en la iglesia, casados con gente de la iglesia, bisnietos todos en la iglesia. No hay uno que haya salido. Gracias a la madre que ya descansa, pero que fue una mujer de oración, oración, oración. Pero había 2 oraciones de ella que me asustaban a mí cuando niño. Una era cuando decía: Señor, cúbreme con tu manto blanco de justicia. Pues yo, pues niño, miraba al cielo, ¿a qué hora cae el manto? Porque ella decía: cúbreme con tu manto. Pues yo no entendía, yo era un niño. Y ese manto, y el manto no aparecía. La otra oración de ella que me dejaba así medio confundido era que ella decía: Señor, éncheme de tu Santo Espíritu. Y yo imaginaba a mi madre como un globo que se iba hinchando, hinchando, y se iba al cielo. ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? Desde que yo soy niño, me acuerdo a los hermanos todos orando, haciendo vigilia, haciendo ayuno y diciendo: sí, Señor, danos la lluvia tardía del Espíritu Santo. Señor, mándanos la lluvia tardía, mándanos la lluvia tardía, mándanos. Y cuando llegué a grande y fui a la facultad de teología y empecé a estudiar la Biblia y el Espíritu de profecía, llegué a una conclusión: cuanto más nos limitemos a pedir lluvia tardía, cuanto más pidas lluvia tardía, la lluvia tardía nunca va a venir. ¿Qué? Entonces no tenemos que pedir. Tenemos que pedir. Pero es que hay que entender qué cosa es la lluvia tardía. Y voy a hacer un ejemplo para que ustedes entiendan. Vamos a hablar de la construcción de un edificio. La lluvia tardía es el acabado del edificio. La pintura, las lámparas. Esa es la lluvia tardía, el trabajo final, el acabado. Pero antes del acabado tiene que ser hecho el otro trabajo: la edificación, las columnas, las paredes, lámparas, la energía eléctrica, todo eso es el acabado. En el Espíritu Santo, la lluvia tardía es el acabado y la lluvia temprana es la edificación de las paredes, de las columnas. Vamos a decir que yo llamo a un especialista en construcción, le muestro un terreno baldío y le digo: por favor, construya, por favor, hágame el acabado aquí de este edificio. Y el constructor me va a mirar medio extraño: ¿acabado dónde? Aquí, en este edificio.
Pero ¿cómo le voy a hacer acabado si no hay nada? Cuando tú le dices a Dios, Señor, mándame la lluvia tardía, le estás diciendo, hágame el acabado. Pero ¿dónde te va a hacer el acabado? Primero te tiene que dar la lluvia temprana. No te atrevas a pedirle la lluvia tardía si no le has pedido la lluvia temprana. Pero entonces ahí viene la confusión. Muchos dicen, pero pastor, la lluvia temprana ya cayó en el Pentecostés. Es que ahí está la confusión. Cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que hablar del Espíritu Santo en la historia de la iglesia. Y hablando de la historia de la iglesia, la lluvia temprana ya vino en el tiempo de Pentecostés. Y la lluvia tardía vendrá en nuestros días. Eso es en la historia de la iglesia. Pero tú no eres historia, tú eres experiencia, tú eres gente, tú eres ser humano. Entonces, en tu vida, para que la lluvia tardía pueda venir, primero tiene que venir la lluvia temprana. Pero ya vino en el Pentecostés, es para los tiempos de ellos. Pero en tu experiencia no vino. En tu experiencia la lluvia tardía solo va a venir si primero viene la lluvia temprana. Pastor, no le estoy entendiendo bien. ¿Y qué es la lluvia temprana? Pues ahí está la descripción de la lluvia temprana. Cuando Él viniere, cuando el Espíritu Santo venga, lo primero que hará en tu vida es convencerte de pecado, de justicia y de juicio. El primer trabajo que el Espíritu Santo hace en tu vida es convencerte de pecado. Después te va a dar la lluvia tardía, que es el poder, la fuerza que necesitas para vivir y para terminar la predicación del Evangelio. Pero el poder es la lluvia tardía. El convencer del pecado es la lluvia temprana. Ahora, ¿sabes cuál es nuestra tragedia? Todos queremos el poder de la lluvia tardía, pero nadie quiere el convencer de pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te habla, pero tú no le haces caso. Ahora volvemos a Juan 15. Mira, ¿qué cosa? Jesús y sus discípulos andaban mirándose cuerpo a cuerpo. Pero Él dijo, yo me voy, ahora ustedes se quedan, pero yo no los voy a dejar. Ustedes van a andar con mi Espíritu Santo. ¿Y qué cosa es andar con el Espíritu Santo? Orar en todo tiempo, estudiar la palabra todos los días y traer una persona para Cristo. Porque a través de su palabra, ¿te acuerdas que ese versículo que dice, entonces oirás atrás de ti palabra que dirá qué cosa? Este es el camino, andan en él. A ver, mira atrás de ti, ¿quién está? El otro hermano, pero no está hablando de eso. Cuando tú vivas caminando por la vida, vas a oír la voz del Espíritu diciéndote, este es el camino. Te estás metiendo a un lugar a donde no debe entrar un cristiano, ahí el Espíritu te va a decir, epa, ¿a dónde estás ahí? ¿A dónde estás yendo? ¿A dónde estás yendo? Ahí tú paras. Esa voz es la voz del Espíritu que se manifiesta a ti a través de la palabra escrita. En la palabra escrita Dios te muestra lo que debes hacer, lo que no debes hacer, cómo debes vivir, qué debes vestir, qué no debes vestir, a dónde debes ir, a dónde no debes ir. El problema nuestro, querido, es que nosotros pensamos que convencer de pecado es convencer de adulterio, de asesinato, de robo a mano armada, de secuestro, de tráfico de drogas, porque para nosotros pecado es eso. Pero cuando la Biblia dice convencer de pecado, es convencerte de las cosas que no están andando bien en tu vida. Y todos los días el Espíritu trabaja en tu corazón tratando de mostrarte el camino.
Te voy a contar una experiencia personal, solo para que tengas una idea. Yo soy pastor, tengo 4 hijos, vivo en Brasil, trabajé en la ciudad de San Pablo muchos años. La ciudad de San Pablo es una ciudad que en este momento tiene aproximadamente unos 15 millones de habitantes. Tú, para atravesar la ciudad de San Pablo de punta a punta, te llevaría un día con el tránsito infernal que tiene la ciudad. Una ciudad gigantesca, una metrópoli. Yo iba a predicar una noche en una iglesia de un barrio de la periferia. Para poder llegar ahí me tomaría, la predicación era a las 8 de la noche, pero para llegar ahí con tiempo yo tenía que salir por lo menos a las 5 de la tarde, si no, no llegaba, con el tránsito a esa hora, el rush. Entonces mis hijos eran así adolescentitos. Le digo a mi esposa, mira, ¿ustedes quisieran acompañarme a la iglesia? No, sí, vamos. Muy bien, entonces vamos a salir a las 5 de la tarde. Listo, combinado. A las 5 yo ya estaba arreglado, todo, me fui al carro. Salió uno, salió otro, 5 y 5, 5 y 10, sale el otro, 5 y 15, pues sale la esposa, pobrecitas las esposas, ¿no? Porque nosotros salimos y ya está, pero la esposa tiene que apagar el horno, verificar el gas, apagar la luz, pues, ¿qué sería de nuestra vida sin las esposas, no? Nosotros salimos y chao, pero ellas, más cuidadosas, pues verifican todo. Pero hasta la esposa salió y faltaba uno de los hijos. 5 y 15, yo ya estaba poniéndome nervioso porque no iba a llegar con el tránsito. Y le digo a mi esposa, ¿y dónde está el muchacho? Y ella me dice, no sé. Y toco el claxon y nada. Y vuelvo a tocar, nada. 5 y 20 ya pues dejé el carro y entré al cuarto. ¿Qué está haciendo ese muchacho? ¿Dónde está? Voy a llegar tarde, ya estaba nervioso. Porque yo creo que una característica de todo buen cristiano es puntualidad. Y quiero llegar temprano, yo soy el pastor, voy a predicar, tengo que llegar temprano. Y cuando entro al cuarto, nosotros teníamos un espejo grandazo ahí en la pared. Él sin camisa, 4 camisas en la cama y él combinando, a ver esta camisa, ¿cuál es la que combina mejor con el pantalón? Esta, se sacaba, se probaba. El papá desesperado para atravesar la ciudad y llegar a tiempo a la predicación. Y él probando camisa. Ahora, yo no le dije nada, yo nunca fui de esos de agredir así, nada, pero agarré la primera camisa que estaba a mi mano, por coincidencia era la que menos combinaba con el pantalón. Se la coloqué en la mano y dije, hijo, es esta y va a ser en el carro porque ya no tenemos tiempo. Y los hijos saben cuándo no es momento de discutir con el papá. Y él salió rapidito, avergonzado, entró al carro y agarramos el tránsito infernal de la ciudad de San Pablo. Y ahí los semáforos y esto, y de repente miro por el retrovisor y el pobre estaba llorando atrás. Y entonces ahí viene, mira, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja con esa voz dulce, suave, bajita, pero insistente, persistente. Ahí viene el Espíritu. Y me dice, pídele perdón. Pero ahí pues el bullón natural, allá en Perú le decimos el indio, en Alemania le dicen el alemán, en México le dicen ¿cómo decir? El chapaneco, el zapatista. Ahí pues el hombre pecaminoso, ¿no? Comienzo a discutir. Esa vocecita que dice pídele perdón, ¿es la voz de quién? Del Espíritu Santo. ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? Para convencer de pecado. Pero ¿qué pasa conmigo? Comienzo a discutir con la voz del Espíritu.
Porque le digo, ¿por qué tengo que pedirle perdón? Yo no le he hecho nada. A final de cuentas, ¿quién está equivocado? ¿Él que está probando camisa o yo que voy a predicar? ¿Quién está? A ver, dime, ¿quién está equivocado? Pero con el Espíritu no se discute, porque el Espíritu viene y dice, tú puedes argumentar lo que quieras, pero tu hijo está llorando. Y si está llorando, has hecho algo que no debías hacer. Pídele perdón. ¿Pero por qué? Si yo le pido perdón, se va a acostumbrar y me va a hacer llegar siempre tarde. Y la voz del Espíritu, tú puedes decir lo que quieras, pero has hecho mal. Pídele perdón. No le voy a pedir. Y pues esa lucha entre la voz del Espíritu y mi propia opinión me llevó hasta la iglesia. Y cuando llegamos a la iglesia ya estábamos atrasados realmente, ya habíamos llegado tarde. De tal manera que un anciano ahí en la puerta, cuando llego, me dice, pastor, yo estaciono su carro, usted ya vaya adentro que lo están esperando. Ya ni estacioné el carro, me fui adentro, ahí hicimos la oración, entramos, menos mal que un cuarteto iba a cantar antes de la predicación. Cuando el cuarteto estaba cantando, yo me incliné para orar. ¿Y cuál es la oración que hago? Dios mío, dame el poder del Espíritu esta noche para la predicación. Y ahí sentí esa voz aquí. Qué bonito. Desde que salimos de la casa te estoy dando la lluvia tardía. Perdón, te estoy dando la lluvia temprana. Pero eso no te interesa, ¿no? ¿Para qué lluvia temprana? Lo que tú quieres es poder, ¿no? Qué bonito poder. Pero yo te estoy hablando y no me haces caso. Ese es el problema nuestro. Gracias a Dios que el cuarteto estaba cantando, porque yo me sentí pecador. No había asaltado, no había secuestrado a nadie, no había cometido adulterio, no había matado a nadie, no había robado a nadie, pero había pecado y yo no quería reconocerlo. Y ahora yo quería el poder del Espíritu. La lluvia tardía, la lluvia temprana no me interesa, eso ya fue el Pentecostés. Yo quiero la lluvia tardía. Me levanté, salí por atrás, le dije a un diácono, hermano, llame a ese muchacho que está con camisa verde ahí. Trajeron a mi hijo y le dije, mira hijo, perdón. ¿Por qué? No sé, hijo, porque te hice llorar. Pero tú no tienes la culpa, yo tengo la culpa, te hice demorar, ahora estás ya atrasado. Hijo, no quiero saber quién tiene la culpa, yo quiero que me perdones. Yo voy a predicar ahora, no quiero que veas a un padre nervioso, intransigente, radical predicando. Quiero que veas a un hombre de Dios, y ese hombre que no te dejó 30 segundos, un minuto para escoger la camisa, va a predicar ahora. Y pues nuestros hijos son maravillosos, ¿sabes? Mi hijo me abrazó y me dice, mira papá, ve, predica tranquilo, yo no tengo nada, ya pasó, está todo en paz. Y esa noche me levanté para predicar. Hice un llamado y la primera persona que se levantó y vino adelante, mi hijo de camisa verde. Sí, mi hermano, amén. Pero cuando peleas con la esposa y llega la noche y tú te acuestas mirando al oriente y ella mirando al occidente, y el Espíritu viene y le dice, pídele perdón, y tú le dices, ¿por qué? Ella gastó más de lo que tenía que gastar. Ahí el pobre espíritu se va donde ella. Mira, ya vi que él no te va a pedir perdón, pídele tú. ¿Por qué? Yo no hice nada, fue él que me gritó. Ahí el pobre espíritu vuelve, oye, ella no quiere, pídele tú. No, yo no, ella se va a acostumbrar. Ahí el pobre espíritu, mira,
Él no quiere, ve tú. No, yo no. Al día siguiente, sábado, vienes a la iglesia y los dos arrodillados: Señor, mándanos la lluvia tardía del Espíritu. ¿Qué lluvia tardía quieres? La lluvia tardía es una consecuencia, es un resultado, es el acabamento, el acabado. Pero la lluvia temprana quiere edificar, construir el edificio, y tú no dejas. ¿Cuántas veces reconoce, mi querido hermano, eres malcriado en la iglesia? Eres malcriado con el pastor, eres malcriado con el otro hermano, hieres, ofendes, y todavía te ufanas de decir que eres conservador, que estás preocupado con la iglesia de Dios, dando palo para aquí, palo para acá, hiriendo a uno, hiriendo a otro. Y me vas a decir que el Espíritu no te habla. Y si no te habla, querido, ay de ti. Porque este trabajo del Espíritu Santo funciona de la siguiente manera. Si tú le haces caso hoy, el Espíritu te habla diciendo: mira, esto que tú estás diciendo no está mal. Vamos a decirle al hermano del cumpleaños: mira, estás partiendo la iglesia por causa de un detalle. Y ahora, no. Y el Espíritu insiste, y tú no. Y el Espíritu insiste, y tú no. Y él insiste, no. ¿No le haces caso al Espíritu? Te vas un paso para aquí. Pero si le haces caso, te vas un paso para aquí. Mañana te habla, le escuchas, otro paso. La semana siguiente te habla, le escuchas, y cada vez que te habla, le oyes. ¿A dónde estás yendo? A la lluvia tardía del Espíritu Santo. Ahí estás yendo. La lluvia tardía solo va a caer sobre las personas que oyen la voz de Dios todos los días y le hacen caso. Van paso a paso hasta llegar a la lluvia tardía, la plenitud del poder. Pero si te habla y no le haces caso, un paso para aquí. Mañana te habla, no le haces caso, otro paso. Te sigue hablando, no le haces caso. Te habla, no le haces caso. Y para escuchar la voz del Espíritu Santo, pues tienes que estudiar la palabra de Dios todos los días, porque ¿cómo te habla Dios si no es a través de su palabra? Tienes que orar todos los días, porque ¿cómo Dios te habla si no es a través de la oración? Pero no le haces caso, te vas yendo. ¿Y a dónde llegas? Al pecado contra el Espíritu Santo. Cuando tú hables del Espíritu Santo, hay dos extremos: la lluvia tardía o el pecado contra el Espíritu Santo. Y tú tienes que escoger si vas en dirección de la lluvia tardía o si vas en dirección del pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es el único pecado que no tiene perdón. El propio Señor Jesucristo dijo: todo pecado le será perdonado al ser humano, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Ay del ser humano que llegue al pecado contra el Espíritu Santo. Pero no quiero que se vayan asustados, porque hay mucha gente que tampoco entiende lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo no es que tú has pecado tanto que Dios dice así: bueno, a este ya no le voy a hablar. No, eso no existe. Dios siempre te va a hablar, hagas lo que hagas, te endurezcas cuando te endurezcas, Él siempre te va a hablar. Entonces, ¿por qué se vuelve pecado contra el Espíritu Santo? ¿Por qué se vuelve imperdonable? Por un simple motivo: tú te vas endureciendo. Porque nuestro corazón, nuestra conciencia es como la palma de la mano.
Mira, si tú tocaras la palma de mi mano, vas a ver que mi piel es lisa, porque yo no trabajo con la mano. Algunos de ustedes tienen cuero en la mano, tienen callos. ¿Por qué? Porque el trabajo de ustedes es con la mano. Si tú quieres buscar callos en mí, no tienes que tocar la mano, tienes que tocarme aquí adentro. Aquí sí debo estar lleno de callos, pero yo no trabajo con la mano, entonces mi mano es lisa. Pero si mañana agarro un machete y comienzo a trabajar, ¿qué va a pasar? Se va a poner roja la mano. Y si paro ahí, normal, mañana sigue normal. Pero si yo, a pesar del dolor, sigo dándole, ¿qué va a pasar? Se va a formar, ¿qué cosa? Ampolla. Y si paro ahí, dentro de una semana está todo igual. Pero si no paro y sigo dándole, la ampolla va a reventar y va a sangrar y va a doler. Si paro por ahí, dentro de un mes, mano fina de nuevo. Pero si no paro, sigo dándole, después de sangrar, de reventarse, comienza a aparecer otra piel. Pero ya no es una piel lisa, es una piel dura, que se llama callo. Una mano encallecida, una mano que no siente más dolor. Igualito es el corazón humano. Dios te habla, estás yendo para aquí, para el pecado. Dios te habla, ¿le haces caso? Tu corazón está sensible a la voz de Dios. ¿No le haces caso? Ampolla espiritual. ¿Le sigues dando? Revienta la ampolla. ¿Le sigues dando? Sangra. ¿Le sigues dando? Comienza a aparecer el callo espiritual. Y llega un momento en que cruzas la línea, llegas a un punto, no que Dios no te habla más, porque Él nunca te va a dejar de hablar. Llega al punto en que tú ya no oyes más. No es que Dios no te habla, tú no oyes, ya tú te endureciste. Es como el que tiene la mano llena de callos, puede golpear, ya no le sale ampolla, porque ya la mano se endureció. Aquí llegaste al pecado que no tiene perdón. ¿Y por qué no tiene perdón? No porque Dios no quiera perdonarte, porque Él siempre te va a perdonar. Entonces, ¿por qué no tiene perdón? Porque para que Dios te pueda perdonar, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que pedir perdón. Pero el que llegó aquí, ese ya no siente dolor. ¿De qué me van a perdonar? Entonces él entra a la iglesia, escucha el sermón, sale del sermón, todo normal. Está viviendo en pecado, no siente. Está haciendo cosas malas, no siente. ¿Por qué? Porque se endureció. No es que Dios lo dejó, que Dios lo abandonó. Él se vino a un punto de donde Dios ya no lo puede llamar más. Él no escucha. Dios lo llama, pero él no escucha. Ahora, esta noche aquí entre ustedes, algunos se están preguntando: Dios mío, ¿será que yo cometí el pecado contra el Espíritu Santo? Y yo te respondo: si estás escuchando en este momento una vocecita en tu corazón, si tú estás sintiendo así: ay, Dios mío, ¿será que yo de tanto pecar me estoy endureciendo? Si te preocupas así, es porque todavía no has cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Porque si hubieras cometido, ya no sentirías eso que estás sintiendo. Si estás sintiendo, es que Dios todavía te habla. Pero si sigues así, vas a llegar al punto en que Dios se va a seguir hablando, pero tú ya no vas a oír. Te voy a contar una historia. Yo trabajé en la selva entre los indios de la tribu Ashaninka, la tribu Campa, allá en mi país. Y pues caminaban noches, días ahí por la selva. Entonces los indios un día me dijeron: mire, pastor, si un día usted se pierde en la selva y no logra encontrar el camino y tiene que pasar la noche en la selva, no hay problema, pero cuando usted ya calcula que no va a llegar, antes que se oscurezca, busque leña, ramos secos,
hojas secas, y busque un nido de un pajarito y haga una fogata. Porque cuando usted tiene fuego en medio de la selva, primero tiene el calor del fuego. Segundo, el fuego y el humo ahuyentan los mosquitos, va a poder descansar tranquilo. Y tercero, el fuego ahuyenta las fieras, las serpientes, te está seguro. El fuego es su seguridad. Entonces, si tiene que pasar una noche en la selva, haga fuego, haga una fogata y duerma ahí. Y una noche me sucedió eso. Y entonces fui buscando leña, ramas secas, hojas, amontonando ahí para mi fogata. Un nido. ¿Por qué un nido de pajarito? Porque los pajaritos construyen su nido con un material que es un material inflamable, es el material más fácil de agarrar fuego. Entonces tú agarras el núcleo del fuego, con eso le echas una hojita, un palito chiquito, otra hojita, otro palito chiquito, una rama mayor, otra rama mayor, otro tronco mayor, tienes el fuego. Entonces un día tuve que hacer eso y no había problema. Saqué mi mochila y busqué el fósforo, que siempre cargaba mi fósforo. Pero sucede que esa noche, ese día, había sudado tanto y con el sudor la tela de la mochila se mojó. Y cuando agarré el fósforo estaba húmedo. Entonces cuando llegué, junté todo el material, llegó el momento de prender. Primer palito, se apagó, no funcionaba. Segundo, fui usando todos los palitos y ninguno funcionaba. Me quedaba 3, me comenzó a asustar. Porque si estos 3 no me funcionaban, ¿cómo iba a pasar la noche en la selva oscura? Tú nunca has pasado, tú no tienes idea de lo que es pasar una noche en la selva. Hice una oración y comencé. El tercero se perdió. El segundo se perdió. Y me quedaba el último. Y ahora, de ese palito dependía o mi seguridad esa noche o mi desesperación esa noche. Ese era mi palito salvador. Me acerqué, risqué, brotó la chispa y se fue a la pelusa del nido y comencé a soplar suavemente y la chispita se fue yendo, la pelusa del nido agarró. Comencé a soplar más. Una hojita, comenzó a arder la hojita. Otra hojita, otro palito. Soplé más. Y de repente la llama comenzó. Una rama, otra rama. Ahora tenía una fogata. Estaba seguro. Podía pasar la noche. ¿Qué te estoy queriendo decir? Si tú has jugado con el Espíritu Santo mucho tiempo, si el Espíritu te ha hablado y tú no le has hecho caso, porque nosotros, querido, solo pensamos en la lluvia tardía. ¿Qué lluvia temprana? Y nos vamos endureciendo y endureciendo. Pero si esta noche tú sientes en tu corazón como diciendo así: quiera Dios que yo no me haya endurecido. Y si estás sintiendo eso, es que no te has endurecido. Pues el Espíritu te está hablando. Tal vez te quedan los últimos 3 palitos. Tal vez te queda el último palito. Tal vez te queda la chispita. Agárrate de esa chispita. Porque si se te apaga, estás perdido para siempre. Agárrate de esa chispita. Es tu salvación. Yo sé que esta noche a muchos de ustedes la voz del Espíritu Santo les habla clara y sonora. A otros menos. A otros menos. A otros mucho menos.
agárrate de la voz del Espíritu. Dile: Señor, yo no quiero jugar más con el Espíritu. Yo quiero oírte, yo quiero obedecerte, yo quiero hacerte caso. Que este sea el punto de partida de una nueva experiencia. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Oh querido, Dios te ama. Dios quiere que cuando Jesucristo vuelva tú estés en el grupo de los redimidos. Por eso la Biblia es un libro de llamado. Te llama, te llama, te llama. Es una invitación a la entrega, a la reconsagración. Tú no eres nada sin Cristo. Tú no eres nada sin la voz y sin el trabajo del Espíritu. Y el Espíritu te está llamando. Yo te voy a hacer una invitación en el nombre de Jesucristo. Si quieres decirle a Jesús esta noche: Señor, por favor háblame, sígueme hablando, no dejes de hablarme y ayúdame a obedecerte, a oír tu voz y a caminar con pasos firmes hacia la lluvia tardía. No quiero ir hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Señor, háblame.